Crímenes imperfectos. Era 1962. El presidente John Fitzgerald Kennedy estaba gobernando el país en el momento culminante de la Guerra Fría. El mundo veía con ansiedad cómo los Estados Unidos se enfrentaban a la Unión Soviética sobre ciertas plataformas de misiles en Cuba. Todo barco que se dirija a Cuba en el que se encuentre una carga de armas de ataque será obligado a volver. Las tensiones raciales en Estados Unidos no eran tan fáciles de controlar. La segregación en las escuelas del sur enfrentó a los negros contra los blancos. Líderes como Martin Luther King enviaron un mensaje de esperanza y prudencia. Tengo un sueño. Que un día esta nación se alce a cientos de kilómetros. En la pequeña localidad de Hanford, California, la tensión racial y la carrera armamentística eran menos importantes que atender a los negocios y llegar a fin de mes. Era una comunidad pequeña. Todo el mundo se conocía. Todos se llamaban por su nombre. No había problema racial. La familia Miller prestaba un importante servicio a la comunidad. Se encargaban del suministro de agua a las granjas cercanas. Era una familia estupenda, muy trabajadores y buenos cristianos. Los Miller eran muy conocidos. El canal estaba situado detrás de la casa y alguien de la familia Miller estaba siempre allí para asegurarse de que el suministro de agua funcionara correctamente. El 21 de marzo de 1962, Marlene, de 15 años, fue la encargada de quedarse en casa mientras sus padres salieron a cenar fuera. Marlene se puso a coser un vestido nuevo para una cita que tenía. Sus padres regresaron a casa hacia las 10 de la noche. El televisor estaba encendido. Faltaba una persiana de una ventana del dormitorio y no había rastro alguno de su hija. El ayudante del sheriff McFarlane fue el primero en llegar a la casa de los Miller. Era obvio que teníamos un problema. Ella había desaparecido y alguien había cometido un acto delictivo. La policía encontró huellas en un camino de tierra cercano a su casa. Y también había otra prueba. Había unas huellas de botas que conducían a Elder Avenue desde el camino de tierra. Había huellas de pies descalzos que conducían al camino. Eran de alguien que entró y salió de un coche que estaba allí aparcado. Cerca de allí, la policía descubrió un par de guantes de trabajo desparejados y un cinturón. Robert Grood fue el primer periodista en llegar al lugar, que cubría el caso para el periódico Fresno Bee. Cuando llegó se encontró con bastante más de lo que esperaba. Empecé a caminar por la orilla y a los 30 o 35 metros allí estaba, flotando en el agua. Marlene estaba flotando boca abajo en la presa que había detrás de la casa. El hermano de Marlene, Walt, estaba registrando la zona en un helicóptero de la policía. Al sobrevolar la casa vi cómo subían el féretro y en ese momento comprendí que habían encontrado a Marlene. La autopsia reveló que Marlene había sido apuñalada en el pecho, aunque la herida no era mortal. Había agua en sus pulmones, así que la causa de la muerte era ahogamiento. Marlene tenía las muñecas atadas a la espalda con un nudo que suelen usar los granjeros de la zona. Tenía un pequeño nudo. Es algo que se puede hacer rápidamente para evitar que las vacas den patadas. No había señales de agresión sexual, pero los golpes que tenía en el cuerpo indicaban que Marlene había mantenido un fuerte forcejeo con el agresor. En la búsqueda de testigos, uno de los compañeros de clase de Marlene dijo a la policía que vio un coche extraño cerca de la casa de Marlene hacia la hora del crimen. Dijo que los parachoques eran de color azul turquesa. Dijo que le gustó la pintura del coche, negro en el capó, en el techo y hasta en el maletero. Para un chico de 15 años, ese tipo de Plymouth del 53 resulta muy atractivo.
La policía tenía las huellas de neumáticos del lugar de los hechos y la descripción del coche. Ahora todo lo que tenían que hacer era encontrarlo. Un testigo vio un Plymouth del 53 negro y turquesa aparcado cerca de la casa de Marlene Miller la noche de su muerte. La policía lo encontró a las pocas horas. Recuerdo que el departamento de policía de Hanford había encontrado un coche que coincidía con esa descripción aparcado delante del Hotel Royal en la calle Séptima. Cuando el ayudante del sheriff McFarlane se asomó por la ventanilla trasera, vio lo que más tarde resultaría ser una prueba decisiva. Vi un par de botas en el suelo. Una estaba tumbada y la otra estaba de lado, y gracias a una linterna pude ver las suelas. Me pareció que eran las mismas que las de Tommy Lane. El coche estaba registrado a nombre de Booker Hillery Jr., trabajador de una granja local que recientemente había sido puesto en libertad tras cumplir una condena por violación. Uno de sus compañeros de trabajo dijo a la policía que había visto a Hillery conduciendo hacia la casa de Marlene Miller después del trabajo, la noche en que ésta fue asesinada. Y el jefe de Hillery identificó los guantes encontrados en el lugar de los hechos como los que llevaba Hillery. Las ruedas del coche y las botas encontradas en la parte de atrás eran similares a las huellas de neumáticos y de botas que había en el barro cerca del lugar del crimen. Pero eso no significa que él la matara, aunque estaba claro que había arrojado los guantes por la ventanilla mientras se daba a la fuga por el camino en el que aparecieron las huellas de neumático. Pero todo era circunstancial. No había pruebas concluyentes para encerrarle. Booker Hillery negó tener relación alguna con el asesinato de Marlene. Hillery dijo que pasaba por la casa de los Miller todos los días, ya que él trabajaba en una granja al final del camino. Dijo que las huellas de neumáticos y de botas en la zona no significaban absolutamente nada. Booker Hillery fue arrestado, juzgado y condenado por el asesinato de Marlene Miller. Fue sentenciado a muerte. Una vez en prisión, Hillery se aprovechó del proceso de apelación y solicitó que le conmutasen la pena. Fue descorazonador, especialmente para la familia, que había tenido que revivir esta pesadilla cada vez que se hablaba del caso. Cada vez que pasamos por esto, me hago la ilusión de que va a ser la última vez que tengamos que sufrirlo. Pero no acaba nunca. Es frustrante. A veces para un agente de policía el sistema judicial resulta frustrante. ¿Comprende? Cada apelación que presentaba Hillery se le denegaba. Pero en 1974, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte era un castigo brutal y cruel. En consecuencia, las sentencias de todos los que estaban en el corredor de la muerte, incluida la de Booker Hillery, fueron conmutadas por la de cadena perpetua. El Tribunal Supremo revocó su decisión 2 años más tarde, pero las sentencias de muerte no pudieron ser restablecidas. Booker Hillery continuó con sus maniobras legales. Presentó un nuevo recurso de apelación, esta vez argumentando que los negros habían sido excluidos del gran jurado que le había acusado. En 1983, un juez aceptó la apelación y ordenó que Hillery fuera juzgado de nuevo o puesto en libertad. Lo inquietante de esto es que era 1983 y la condena se había dictado en 1962. Y cualquiera puede revisar la transcripción del gran jurado y determinar que había una causa probable, independientemente de la raza del acusado. Robert Malain era el fiscal en el nuevo juicio de Booker Hillery. Comprendí que tenía que encontrar una prueba decisiva, porque obviamente tenía que ganar el caso y remontarme a 24 años atrás. La prueba física todavía existía, pero 21 de los testigos originales ya habían muerto. Larry Orth era el investigador jefe de la oficina del fiscal del distrito del condado de Kings. Habían muerto muchos testigos.
Y tener que sentarte a leer cientos de folios de los testimonios de 1962, 1965 y 1970 para el sumario de un juicio actual puede dejarte dormido. Así que los investigadores cogieron las pruebas físicas y las volvieron a examinar, esta vez con nuevas técnicas forenses que antes no existían, y se encontraron con una sorpresa. Habían pasado 24 años desde que Booker Hillery había sido condenado por el asesinato de Marlene Miller, una condena que más tarde había sido revocada. El criminalista Gary Corner examinó la prueba física del primer juicio. Comenzó por las botas encontradas en el coche de Hillery en la noche del crimen. Las botas habían sido modificadas. Las suelas seguían siendo las originales de la fábrica de botas Wellington, pero el tacón blanco original había sido sustituido por uno negro. Lo hizo para que las botas no se gastaran tan deprisa, pero al hacerlo pasaron a ser unas botas distintas. Corner comparó las botas de Hillery con las huellas encontradas en la casa de Marlene Miller y tenían la misma suela. El mismo tacón y las mismas marcas de cortes en el tacón. Después, Corner comparó los neumáticos del coche de Hillery con las huellas de neumáticos encontradas en el camino de tierra cercano a la casa de los Miller. Buscábamos cortes o piedrecillas o cualquier cosa que pudiera haber en los neumáticos. En este caso tuvimos mucha suerte porque había un defecto de fábrica y 3 cortes justo al lado. Esto situó a Booker Hillery muy cerca del escenario del crimen, pero no en el interior de la casa. Larry Orth encontró algo importante cuando leyó la transcripción del primer juicio. En la noche del crimen, 24 años antes, un avispado detective pidió a la madre de Marlene que aspirase la moqueta del cuarto de estar, donde su hija había sido raptada. Entonces, los investigadores encontraron unas extrañas partículas microscópicas en el análisis de la moqueta, pero no sabían lo que eran. Dijeron que no tenían la tecnología para descubrirlo y que solo podían comparar las partículas en cuanto a la forma y el tamaño. Las partículas con forma de balón de fútbol americano encontradas en la bolsa de la aspiradora seguían existiendo en el expediente de pruebas y fueron enviadas a un laboratorio forense independiente de Chicago. Skip Palahniuk fue el experto forense asignado al caso. Yo llevo utilizando el microscopio desde los 8 años y había visto partículas como esas antes y sabía qué clase de fenómeno físico las producía. Aumentada 300 veces la imagen, Palahniuk reconoció las partículas como pintura, el tipo de pintura que viene en una lata de aerosol. En las partículas había fibras de algodón. Eso explicaba que las partículas de pintura fueran redondas. Cuando se utiliza pintura en spray, las partículas redondas se aplastan al llegar a una superficie como la madera. Cuando la pintura se seca, se forma una película. Pero si la pintura en spray toca la fibra, reacciona de forma diferente. Si estas esferas se secan aisladamente, mantienen su forma de esferas. Sin embargo, si entran en contacto con una fibra, lo que ocurre es que la capacidad de absorción hace que la pintura se extienda así, dejando un dibujo característico al entrar en contacto con la fibra. Los científicos hicieron un microanálisis de la muestra bombardeando con electrones para identificar los elementos que la componían. Al ser bombardeados, todos los elementos desprenden rayos X con distintas longitudes de onda y nosotros podemos registrar los rayos X, la longitud de onda y cuantificar la cantidad de energía desprendida para determinar qué elementos están presentes en la muestra. Los componentes eran titanio, plomo y hierro. Un microespectrómetro fotométrico de infrarrojos, que se parece más a un ordenador que a un microscopio, determinó la composición molecular de la pintura. Los resultados salen en un gráfico. Y a través de la prueba de azul de Prusia, los científicos descubrieron que se trataba de una pintura acrílica con una base oleica.
Ahora los investigadores querían saber de dónde procedían aquellas misteriosas partículas microscópicas de pintura azul. Y también necesitaban saber cómo llegaron a la moqueta del cuarto de estar de Marlene Miller 24 años antes. Cuando los fiscales se preparaban para el nuevo juicio de Booker Hillery por el asesinato de Marlene Miller, descubrieron una nueva prueba forense. Unas microscópicas partículas de pintura en la casa de la víctima, encerradas en algodón. Pero en 1962, cuando tuvo lugar el primer juicio, no existía la tecnología para identificar dichas partículas. Pero, ¿de dónde procedían esas bolas de pintura? Buscando respuestas, los investigadores registraron una vez más el coche marca Plymouth de Booker Hillery. Curiosamente, aún seguía bajo custodia policial después de tantos años. En el laboratorio forense, los científicos observaron que el techo del lado del acompañante estaba cubierto con una tela de algodón. Y que la tela había sido pintada con pintura en spray azul. Cuando examiné la tela bajo el microscopio, me di cuenta de que había millones de esas partículas que él había producido al rociar el spray, y que aún seguían allí. Era como si las hubieran puesto allí para que alguien las encontrara, y yo tuve la suerte de ser el que las encontró. Los científicos aspiraron todo el interior del coche de Hillery y analizaron los rastros. Encontraron miles de partículas de pintura idénticas en color, forma y composición química a las halladas en la casa de Marlene Miller. Al finalizar el análisis, lo primero que encontramos eran esferas de pintura verde. La pintura que aparecía planteó un problema, pues la cuestión era que no eran del mismo color. Cuando pusimos algunas de las partículas en el microscopio, vimos que todas tenían la misma cristalización, que los cristales eran similares, la composición química era idéntica, el espectro de infrarrojos indicaba la misma composición química. No podíamos asegurar que todas procedieran del mismo bote de spray. Nos preguntábamos cómo habían llegado hasta allí. Su forma era muy poco común. Los investigadores sospechaban que Booker Hillery había pintado el techo de su coche con spray. Al hacerlo, las partículas de pintura quedaron pegadas a las fibras de algodón y al secarse tomaron una forma cilíndrica. Conduciendo por la ciudad, Hillery pasó por un bache y las partículas microscópicas se desprendieron y se le pegaron a la ropa y al pelo. Las bolas de pintura le siguieron por todas partes como un virus sin que él se diera cuenta. Los fiscales mantenían que cuando Hillery entró en casa de Marlene en la noche del crimen, esas partículas microscópicas cayeron al suelo del cuarto de estar de los Miller. Se convirtió literalmente en una fábrica móvil de pruebas. Estas pruebas situaron a Booker Hillery en el interior de la casa de Marlene. Teníamos otras pruebas físicas fuera, a unos metros de distancia, pero las bolas de pintura le situaron dentro de la casa. Fue una prueba decisiva. En 1986, basándose en esta nueva prueba forense, Booker Hillery fue juzgado y condenado nuevamente por el asesinato de Marlene Miller, de 15 años. Fue sentenciado a la pena máxima permitida, de 25 años a perpetua, aunque el juez dejó claro que él le hubiera condenado a muerte si la ley se lo hubiera permitido. Irónicamente, fue el mismo Booker Hillery quien entregó a los investigadores la prueba definitiva que le condenó. Las autoridades locales habían intentado vender su coche poco después del primer juicio, en 1960, pero Hillery no lo permitió. Hillery presentó una queja ante el Tribunal Federal contra el condado para que dejaran de intentar deshacerse de su coche. Y decidimos no venderlo. Muchas gracias, señor Hillery. Cuando aquel día fui al depósito y vi el techo pintado con pintura de spray, di un grito de alegría. Esto es. Si no hubiéramos conservado su coche, nunca habríamos averiguado de dónde procedían esas partículas. Actualmente, Booker Hillery tiene 71 años. Se le denegó la condicional en una vista reciente, en enero de 2003.
Booker Hillery está donde le corresponde. Debería haber ido a la cámara de gas antes del nuevo juicio, pero por la razón que fuera, el sistema no le condenó a muerte, pero está donde debe estar. No le corresponde vivir en nuestra sociedad. Los investigadores agradecen la previsión del difunto Art Thomas, el jefe de criminología del condado de Kings, quien en 1962 insistió en que la madre de Marlene pasase la aspiradora por el suelo del cuarto de estar, donde había tenido lugar el rapto. Él guardó esa prueba bajo custodia policial. Eso fue la clave de todo. Y seguro que Art sabía entonces que era la forma de encerrarle. Era todo un investigador y un excelente policía. Nosotros hacemos lo que algunas personas creen que solo se puede hacer en la ficción. Yo creo que nosotros somos la encarnación de Sherlock Holmes y el Dr. Thorndyke y ese tipo de gente, en el sentido de que podemos hacer que una pequeñísima prueba desvele toda la verdad.